Paloma sintió el frío del metal contra su espalda cuando la puerta del granero se cerró con un golpe seco que resonó en sus huesos. La oscuridad la envolvió como una manta pesada, cargada del olor a heno viejo y madera húmeda. Sus manos temblaron mientras palpaba la superficie rugosa de la pared, buscando desesperadamente el pestillo que sabía que ya no estaba ahí del lado interno. «Papá, por favor», gritó, golpeando la puerta con los puños, «no me dejes aquí». El silencio fue su única respuesta. Escuchó los pasos de su padre alejarse por el sendero de grava, cada pisada como una puñalada en el pecho. Se dejó caer contra la puerta, sintiendo cómo las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas redondas. A los 17 años, Paloma había aprendido que los castigos de Esteban Herrera no tenían límites, pero nunca imaginó que llegaría tan lejos. «Esto es por tu bien, Paloma», había dicho esa mañana, con esa voz fría que reservaba para sus peores momentos. «Hasta que no bajes de peso, no vas a salir de ahí. A ver si así aprendes a controlar esa gula que traes». El granero era un edificio abandonado en la propiedad de la familia, a unos 200 metros de la casa principal. Su abuelo lo había construido décadas atrás para almacenar maíz, pero ahora solo albergaba herramientas oxidadas y recuerdos polvorientos. Las rendijas entre las tablas permitían que entraran hilos delgados de luz, creando patrones danzantes en el suelo de tierra. Paloma se sentó en una esquina, abrazándose las rodillas. Su camiseta se había pegado a la piel por el sudor del pánico, y podía sentir cómo su corazón galopaba descontrolado. No era la primera vez que su padre la castigaba por su peso. Las burlas, las comidas restringidas, las comparaciones constantes con las hijas de los vecinos habían sido el pan de cada día durante años. Pero esto era diferente. Recordó la conversación que había escuchado la noche anterior entre sus padres. Su madre, Carmen, lloraba en la cocina mientras su padre gritaba sobre las facturas médicas, sobre lo que dirían en el pueblo, sobre la vergüenza de tener una hija así. Paloma se había acostumbrado a ser invisible, a pasar desapercibida en las reuniones familiares, a comer en silencio mientras sus primas delgadas recibían todos los elogios. Pero algo había cambiado después de la visita del doctor Morales. Diabetes tipo 2. Había dicho el médico con seriedad. A su edad es preocupante. Necesita cambiar su estilo de vida inmediatamente. Su padre había tomado esas palabras como una confirmación de sus peores temores. Durante días, Paloma fue sometida a una dieta tan restrictiva que apenas podía mantenerse en pie. Las porciones diminutas, las miradas de reproche, los comentarios hirientes se habían intensificado hasta volverse insufribles. Esta mañana, cuando su padre la encontró comiendo una tortilla a escondidas en la despensa, había explotado. «Ya basta, Paloma. Si no puedes controlarte como una persona normal, te voy a tratar como lo que eres, un animal». Las horas pasaron lentamente. El sol se movía por el cielo y los rayos de luz cambiaban de ángulo dentro del granero. Paloma había explorado cada rincón del lugar, buscando alguna forma de salir. Había gritado hasta quedarse ronca, había llorado hasta que no le quedaron más lágrimas. La sed comenzó a hacer estragos en su garganta y el estómago le rugía con desesperación. Cuando la oscuridad comenzó a apoderarse del granero, Paloma se acurrucó en un montón de costales viejos. El frío de la montaña se filtraba por las rendijas y ella solo tenía la ropa que llevaba puesta. Sus pensamientos se volvieron hacia su madre. Carmen sabía dónde estaba, pero nunca se había atrevido a contradecir a Esteban. Era una mujer pequeña y callada que había aprendido a sobrevivir manteniéndose en las sombras. El segundo día fue peor. La deshidratación comenzó a afectar su capacidad de pensar con claridad. Las alucinaciones empezaron como susurros, voces familiares que la llamaban desde afuera. Se levantaba tambaleándose, corría hacia la puerta, golpeaba y gritaba, solo para darse cuenta de que había sido su mente jugándole bromas crueles. Fue durante la tarde del segundo día cuando escuchó algo diferente. Un ruido real, pasos pesados acercándose.
Por un momento pensó que era su padre regresando, tal vez habiendo recapacitado. Pero los pasos eran diferentes, más lentos, más deliberados. ¿Hay alguien ahí? La voz era profunda, áspera, con el acento cerrado de la montaña. Paloma se incorporó con dificultad, su voz saliendo como un graznido. «Sí, estoy aquí. Por favor, ayúdeme». Los pasos se acercaron más. Paloma podía ver a través de las rendijas una figura alta, fornida, vestida con ropa de trabajo. El hombre rodeó el granero, aparentemente buscando la entrada. «¿Cómo te llamas, muchacha?», preguntó la voz. «Paloma, Paloma Herrera, mi papá me encerró aquí. No he comido ni bebido en 2 días». Hubo un silencio prolongado. Luego, el sonido inconfundible de herramientas siendo manipuladas. El hombre estaba trabajando en la puerta. «Soy Aurelio Mendoza», dijo mientras forcejeaba con el pestillo. «Vivo arriba en la montaña. Bajé porque vi humo extraño y quería asegurarme de que todo estuviera bien». El corazón de Paloma se llenó de esperanza. Había escuchado hablar del hombre de la montaña, como lo llamaban en el pueblo. Era una figura casi mítica, un ermitaño que vivía en las alturas, apareciendo ocasionalmente para ayudar en emergencias o traer leña a las viudas del pueblo durante el invierno. Algunos decían que era un ex militar, otros que había perdido a su familia en un accidente. Pero nadie sabía la verdad. El pestillo se dio con un crujido metálico. La puerta se abrió lentamente y la luz del atardecer entró como un río dorado. Paloma parpadeó, cegada momentáneamente, mientras una figura se recortaba contra la luz. Aurelio Mendoza era un hombre de unos 50 años, alto y robusto, con una barba gris poblada y ojos gentiles que contrastaban con su apariencia ruda. «Válgame Dios, muchacha», murmuró al verla. «¿Qué te han hecho?». Paloma intentó levantarse, pero sus piernas no la sostuvieron. Aurelio se acercó rápidamente, la tomó con cuidado y la ayudó a salir del granero. El aire fresco de la montaña llenó sus pulmones como una bendición. «Agua», susurró Paloma. Aurelio tenía una cantimplora en su camioneta. La ayudó a beber despacio, con paciencia, mientras ella recuperaba las fuerzas. Sus manos eran grandes y callosas, pero increíblemente gentiles. «¿Dónde están tus padres?», preguntó. Paloma señaló hacia la casa con la cabeza. Las luces estaban encendidas, como si nada hubiera pasado, como si ella no hubiera desaparecido del mundo durante 2 días. «Mi papá, él cree que esto me va a hacer bajar de peso, que así voy a aprender». Los ojos de Aurelio se endurecieron. Paloma pudo ver cómo apretaba los puños, la mandíbula tensa. Era evidente que había visto muchas cosas en su vida, pero esto lo indignaba profundamente. «Nadie merece esto», dijo con voz grave. «Nadie». La llevó a su camioneta, una vieja pickup Ford llena de abolladuras, pero que funcionaba perfectamente. La cabina olía a madera, aceite y algo más que Paloma no pudo identificar. Tal vez a hogar, aunque no sabía cómo olía realmente un hogar. «Te voy a llevar a tu casa», dijo Aurelio, «y voy a hablar con tu padre». «No, por favor», Paloma se aferró a su brazo. «Va a ponerse peor. Usted no lo conoce». Aurelio la miró con una intensidad que la hizo sentir vista, realmente vista, por primera vez en años. No había lástima en sus ojos, ni asco, ni desprecio, solo una comprensión profunda y una determinación férrea. «Tienes razón», dijo finalmente, «no lo conozco, pero sé reconocer a un cobarde cuando lo veo». Manejaron en silencio hacia la casa. Paloma observó a Aurelio de reojo. Sus manos en el volante eran seguras, controladas. Había algo en él que irradiaba una calma que ella nunca había experimentado. No era la calma tensa que precedía a los estallidos de su padre, sino algo más profundo, más sólido. Cuando llegaron frente a la casa, las luces del comedor estaban encendidas. Paloma podía ver las siluetas de sus padres moviéndose dentro, como si fuera una noche normal. Como si su hija no hubiera estado desaparecida, sufriendo, rogando por ayuda.
«Quédate aquí», le dijo Aurelio. Pero Paloma bajó de la camioneta. Algo había cambiado en ella durante esos 2 días de oscuridad. Tal vez había sido el miedo, tal vez la desesperación, o tal vez simplemente la aparición de este hombre que la había tratado con dignidad. Pero ya no era la misma chica que había sido encerrada en el granero. Aurelio tocó la puerta con fuerza. Los pasos de su padre se acercaron y la puerta se abrió parcialmente. Esteban Herrera era un hombre de mediana estatura, barrigón, con el cabello ralo peinado hacia atrás y una expresión perpetuamente irritada. Al ver a Aurelio, su expresión se volvió cautelosa. «¿En qué puedo ayudarlo?», preguntó, tratando de mantener un tono cordial. «Vine a traerle a su hija», dijo Aurelio, apartándose para que Esteban pudiera ver a Paloma. El rostro de su padre pasó por una serie de emociones, sorpresa, irritación y finalmente una ira fría. «No sé de qué está hablando. Mi hija está en su cuarto». Su hija ha estado encerrada en un granero durante 2 días, sin comida ni agua. La voz de Aurelio era controlada, pero había una amenaza latente en cada palabra. Esteban miró a Paloma con ojos entrecerrados. Ella pudo ver cómo calculaba, cómo buscaba la mejor forma de manejar la situación sin perder la cara. «Mire, señor», comenzó Esteban. «Mendoza, Aurelio Mendoza. Señor Mendoza, usted no entiende. Mi hija tiene problemas serios de salud por su peso. El doctor nos dijo que necesita disciplina estricta. Yo solo estoy tratando de ayudarla». «¿Ayudarla?». Aurelio dio un paso adelante y Esteban retrocedió instintivamente. Carmen apareció detrás de su esposo, con los ojos rojos e hinchados. Al ver a Paloma, se llevó una mano a la boca y comenzó a llorar. Era evidente que había estado sufriendo tanto como su hija, pero su cobardía había sido más fuerte que su amor maternal. «Papá», dijo Paloma, su voz más firme de lo que esperaba, «ya no voy a permitir esto». La frase cayó como una bomba en el ambiente tenso. Esteban la miró con incredulidad, como si no pudiera creer que ella se hubiera atrevido a hablarle así. «¿Cómo te atreves?», rugió, «después de todo lo que hago por ti, malagradecida». «¿Todo lo que hace por mí?». Paloma sintió como si una presa se hubiera roto en su interior. «¿Humillarme es por mi bien? ¿Encerrarme como a un animal es por mi bien? ¿Hacerme sentir que no valgo nada es por mi bien?». «¡Cállate! ¡No me hables así!». Esteban levantó la mano, pero se detuvo cuando vio la expresión en el rostro de Aurelio. «Baje esa mano», dijo Aurelio con una voz tan fría que hizo que el aire pareciera congelarse. El silencio que siguió fue ensordecedor. Paloma podía escuchar su propio corazón latiendo, podía sentir la tensión eléctrica en el aire. Su padre nunca había sido desafiado así. En su pequeño mundo, él era el rey absoluto, y todos se doblegaban ante su autoridad. «Esta es mi casa», dijo Esteban, pero su voz había perdido fuerza. «Y ella es mi hija». «Ser padre no le da derecho a torturar», replicó Aurelio, «y ser su casa no significa que pueda hacer lo que quiera sin consecuencias». Paloma miró a su madre, buscando alguna señal de apoyo, algún gesto que le indicara que al menos una de las 2 personas que se suponía debían amarla estaba dispuesta a protegerla. Pero Carmen solo lloraba en silencio, paralizada por años de sumisión. En ese momento, Paloma tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. «Me voy», dijo, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su declaración. «¿Qué?». Esteban se volvió hacia ella confundido. «Que me voy, papá. No voy a quedarme aquí para seguir siendo su saco de boxeo emocional. No voy a permitir que me trate como si fuera menos que humana por mi peso». «No tienes a dónde ir», gritó su padre. «Nadie va a querer cuidar de ti. Eres una carga». Las palabras fueron diseñadas para herirla, para quebrarla como habían hecho tantas veces antes. Pero esta vez, Paloma la sintió rebotar contra algo nuevo que había crecido en su interior durante esos 2 días de oscuridad. Una fortaleza que no sabía que poseía.
Entonces será mi problema, no el suyo, respondió. Aurelio, que había estado observando el intercambio en silencio, finalmente habló. Ella puede quedarse conmigo hasta que encuentre algo mejor. Tanto Paloma como Esteban lo miraron con sorpresa. La oferta había surgido de la nada, pero sonaba sincera. No lo conozco, dijo Paloma, aunque algo en su interior le decía que podía confiar en este hombre. Tienes razón, admitió Aurelio, pero conoces a tu padre y sabes que esto no va a mejorar. Paloma miró hacia la casa donde había crecido, hacia la madre que la había abandonado emocionalmente, hacia el padre que la había destruido sistemáticamente durante años. Luego miró a Aurelio, este extraño que la había rescatado sin pedir nada a cambio, que la había tratado con más dignidad en una hora de lo que había recibido en 17 años de vida. «Está bien», dijo, «me voy con usted». «Paloma, no». Carmen finalmente encontró su voz. «No puedes irte con un desconocido». «¿Y quedarme con ustedes es más seguro?». Paloma se volvió hacia su madre con una mezcla de dolor y frustración. «Mamá, usted me vio suplicar que no me encerrara y no hizo nada. Sabía dónde estaba estos 2 días y no movió un dedo para ayudarme». Carmen se quebró completamente, sollozando con descontrol. Parte de Paloma quería consolarla, abrazarla, decirle que todo estaría bien. Pero una parte más grande, más sabia, sabía que su madre había tomado su decisión años atrás cuando eligió la paz sobre la protección de su hija. «Si cambias de opinión», le dijo su padre con veneno en la voz, «no esperes que te reciba de vuelta. Cuando ese hombre se canse de alimentar tu gula, vas a venir arrastrándote, pero la puerta va a estar cerrada». «Perfecto», respondió Paloma, «porque no pienso volver». Entró a la casa por última vez para recoger algunas pertenencias. Sus manos temblaron mientras empacaba ropa en una maleta vieja. Todo parecía irreal, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Cuando pasó por la cocina, vio la mesa donde había comido miles de comidas en silencio, donde había soportado incontables sermones sobre su peso, donde había aprendido a ser invisible. Su madre la siguió, llorando y susurrando disculpas que llegaban demasiado tarde. «Mija, por favor, no te vayas así. Tu papá está enojado, pero se le va a pasar. Siempre se le pasa». «No, mamá». Paloma se detuvo en la puerta de su cuarto. «No se le va a pasar. Y aunque se le pasara, ¿qué garantía tengo de que no va a volver a pasar? ¿Cuántas veces más voy a tener que suplicar por mi dignidad?» «Es que no sabes cómo es en el mundo real», insistió Carmen. «La gente es cruel con las personas como tú». «Como tú». Ni siquiera su madre podía decir la palabra. Ni siquiera podía reconocer que su hija era obesa sin tratarla como si fuera una enfermedad contagiosa. «Si el mundo es cruel conmigo, al menos será honesto en su crueldad», dijo Paloma. «Aquí recibo la misma crueldad disfrazada de amor». Cuando salió de la casa con su maleta, Aurelio la estaba esperando junto a la camioneta. Su padre se había retirado hacia adentro, probablemente para beber y planear cómo contarle a los vecinos que su hija lo había abandonado. Carmen se quedó en la puerta, una figura pequeña y trágica enmarcada por la luz amarilla del interior. «¿Estás segura?», preguntó Aurelio mientras ponía la maleta en la caja de la pick-up. Paloma miró hacia atrás una vez más. Su casa se veía exactamente igual que siempre, una construcción modesta de ladrillo y concreto, con un pequeño jardín al frente y cortinas de encaje en las ventanas. Desde afuera parecía un hogar normal, feliz incluso. Nadie que pasara por la calle podría imaginar la toxicidad que se escondía detrás de esas paredes aparentemente acogedoras. «Sí», dijo, subiendo a la camioneta, «estoy segura». Mientras se alejaban por la carretera de terracería, Paloma sintió algo que no había experimentado en años: esperanza. Era aterradora y emocionante al mismo tiempo. No sabía qué le esperaba en la montaña con este hombre extraño pero gentil. No sabía si estaba tomando la decisión correcta o cometiendo el error más grande de su vida.
Pero por primera vez en 17 años, la decisión había sido completamente suya. La cabaña de Aurelio estaba ubicada en un claro natural, rodeada de pinos altos que creaban una catedral verde contra el cielo estrellado. Era más grande de lo que Paloma había imaginado, una construcción sólida de madera y piedra, con una chimenea que expulsaba una columna delgada de humo blanco. Las ventanas estaban iluminadas con una luz cálida y acogedora que contrastaba dramáticamente con la frialdad que había sentido en su propia casa durante años. Aurelio detuvo la camioneta y apagó el motor. El silencio de la montaña los envolvió inmediatamente. El susurro del viento entre los árboles, el lejano ulular de un búho, el crujido ocasional de una rama. Paloma nunca había experimentado un silencio tan completo, tan diferente al silencio tenso y cargado que reinaba en la casa de sus padres. «Bienvenida», dijo Aurelio, bajando de la camioneta. Paloma lo siguió, sintiendo cómo sus piernas aún temblaban ligeramente por la adrenalina de la confrontación. El aire de la montaña era fresco y limpio, cargado del aroma de pino y tierra húmeda. Respiró profundamente, llenando sus pulmones con algo que se sentía como libertad. La puerta principal se abrió y una mujer apareció en el umbral. Paloma se tensó inmediatamente, preparándose para otra confrontación, otra persona que la juzgaría por su apariencia. Pero la mujer sonrió con calidez genuina. «Tú debes ser Paloma», dijo acercándose. «Soy Rosa, la esposa de Aurelio». Paloma parpadeó con sorpresa. Nadie en el pueblo había mencionado que el hombre de la montaña tuviera esposa. Rosa era una mujer de unos 45 años, de estatura mediana, con cabello castaño recogido en una trenza suelta y ojos amables que irradiaban inteligencia y compasión. «Aurelio me llamó por radio», explicó Rosa. «Me contó lo que pasó. Válgame Dios, muchacha, ¿cómo está tu corazón?». La pregunta tomó a Paloma completamente desprevenida. En 17 años nadie le había preguntado cómo estaba su corazón. Su peso, su apetito, su comportamiento, su actitud, sí, pero nunca su corazón. «No lo sé», respondió honestamente, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Rosa se acercó y, sin pedir permiso, la envolvió en un abrazo. No era un abrazo de lástima o condescendencia, sino de comprensión genuina. Paloma se permitió relajarse en esos brazos maternales, inhalando el aroma a canela y lavanda que emanaba de Rosa. «Ven adentro», dijo Rosa, soltándola suavemente. «Debes estar hambrienta y cansada». La mención de la comida hizo que Paloma se tensara automáticamente. Durante años, comer había sido motivo de conflicto, de vergüenza, de castigo. Pero Rosa parecía hablar de la comida como algo natural, necesario, incluso placentero. El interior de la cabaña era acogedor sin ser ostentoso. Los muebles eran sólidos y funcionales, hechos obviamente a mano. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares y algunas pinturas al óleo de paisajes montañosos. Una chimenea dominaba la sala, con brasas que aún brillaban y llenaban el espacio de calor. «Siéntate», dijo Rosa, señalando un sillón cerca de la chimenea. «Te voy a traer algo de comer». «No tengo hambre», mintió Paloma automáticamente, las palabras saliendo como un reflejo condicionado. Rosa se detuvo y la miró con comprensión. «Mija, aquí no hay reglas sobre la comida. No hay castigos, no hay juicios. Si tienes hambre, comes. Si no tienes hambre, no comes. Es así de simple». Paloma se sentó en el sillón, sintiéndose pequeña a pesar de su tamaño. Aurelio se había desaparecido discretamente, probablemente dándoles espacio para esta conversación de mujeres. Rosa regresó con una bandeja que contenía una taza humeante de té de manzanilla, algunas galletas caseras y un plato de fruta cortada. «Come lo que quieras», dijo, colocando la bandeja en la mesa de centro. «O no comas nada, la decisión es tuya». La libertad de elección se sentía abrumadora. Paloma tomó la taza de té con manos temblorosas, sintiendo cómo el calor se extendía por su cuerpo. El té sabía ahogar de una manera que no podía explicar. «¿Por qué me ayudan?», preguntó finalmente.
Rosa se sentó en el sofá frente a ella, sus propias manos envueltas alrededor de una taza de té. Porque todos merecemos ser tratados con dignidad, porque nadie debería sufrir lo que tú has sufrido. ¿Cómo sabe lo que he sufrido? No me conoce. Tienes razón, no te conozco, pero reconozco las marcas que deja el abuso emocional. Yo también las tuve una vez. Paloma levantó la vista, sorprendida. Rosa no parecía una persona que hubiera sido abusada. Irradiaba una confianza serena, una paz consigo misma que Paloma nunca había visto en alguien más. Mi primer esposo, explicó Rosa, me tenía convencida de que no valía nada, de que nadie más me querría, de que era una carga para el mundo. Me tomó años darme cuenta de que sus palabras eran mentiras diseñadas para controlarme. ¿Cómo salió de eso? Con mucho trabajo, mucha terapia y la ayuda de gente buena como Aurelio. Pero sobre todo, aprendiendo a escuchar mi propia voz interior en lugar de las voces de las personas que me lastimaban. Paloma asintió lentamente. Había pasado tanto tiempo escuchando las críticas y condenas de su padre que había olvidado completamente que tenía una voz propia. No sé quién soy sin él diciéndome quién soy, admitió. Esa es la parte más emocionante, sonrió Rosa. Vas a descubrirlo. Aurelio regresó con una pila de mantas. El cuarto de huéspedes está listo, anunció. Rosa cambió las sábanas y puso toallas limpias. No quiero ser una molestia, dijo Paloma automáticamente. No eres una molestia, respondió Aurelio con firmeza. Eres una persona que necesita un lugar seguro. Eso nunca es una molestia. Rosa la acompañó al cuarto de huéspedes, que era pequeño pero cómodo, con una cama individual cubierta por un edredón colorido hecho a mano y una ventana que daba hacia el bosque. Había una pequeña cómoda, un escritorio sencillo y una lámpara de mesa que proyectaba luz suave y cálida. «Hay ropa de dormir en el cajón superior», dijo Rosa. «Mañana podemos ir al pueblo a comprarte algunas cosas si necesitas algo específico». Paloma se sentó en la cama, sintiendo lo suave que era el colchón después de años durmiendo en un catre duro que su padre había comprado para fortalecer su carácter. ¿Qué esperan de mí a cambio? Rosa se sentó a su lado. Que te sanes, que descubras quién eres realmente cuando nadie te está diciéndolo constantemente que no eres suficiente. Que aprendas que mereces amor y respeto, empezando por el que te das a ti misma. No sé cómo hacer eso. Nadie nace sabiéndolo. Se aprende, como se aprende cualquier otra cosa. Con práctica, con paciencia y con gente que te apoye en el camino. Después de que Rosa se fue, Paloma se cambió la ropa y se acostó en la cama más cómoda en la que había dormido en años. A través de la ventana podía ver las estrellas brillando con una intensidad que nunca había notado desde el valle. El silencio no era opresivo como en su casa, sino reconfortante. Por primera vez en 2 días se permitió llorar libremente. No de miedo, no de humillación, sino de alivio. Era un llanto catártico que parecía lavar años de dolor acumulado. Lloró por la niña que había sido, la que había aprendido a hacerse pequeña emocionalmente para ocupar menos espacio en un mundo que la rechazaba. Lloró por los años perdidos, por las oportunidades desperdiciadas, por el amor propio que nunca había tenido la oportunidad de desarrollar. Pero también lloró de esperanza. Por primera vez en su vida había encontrado personas que la veían como un ser humano completo, no como un problema que resolver o una vergüenza que esconder. A la mañana siguiente despertó con el sonido de voces suaves y el aroma de café recién hecho. Por un momento se sintió desorientada, olvidando dónde estaba. Luego los eventos del día anterior regresaron a su memoria como una película que se reproduce en cámara rápida. Se vistió rápidamente y salió del cuarto. Rosa estaba en la cocina preparando el desayuno, mientras Aurelio leía un periódico en la mesa. Ambos la saludaron con sonrisas genuinas, como si su presencia fuera un regalo en lugar de una carga. «¿Cómo dormiste?», preguntó Rosa. «Mejor de lo que he dormido en años», respondió Paloma honestamente.
Rosa le sirvió un plato con huevos revueltos, frijoles refritos y tortillas recién hechas. El aroma era tentador, pero Paloma se encontró paralizada frente a la comida. Durante años, cada bocado había sido monitoreado, criticado, convertido en evidencia de su supuesta falta de autocontrol. «No tienes que comer nada que no quieras», dijo Rosa suavemente, notando su vacilación. «Pero tampoco tienes que privarte de nada que sí quieras». Paloma tomó un bocado tentativo. Los sabores explotaron en su boca, la cremosidad de los huevos, el sazón perfecto de los frijoles, la textura suave de las tortillas hechas a mano. Pero más que el sabor, lo que la impactó fue la ausencia de culpa. Nadie la estaba mirando con desaprobación. Nadie estaba contando cuánto comía. Nadie estaba haciendo comentarios sobre su falta de control. «Rosa hace las mejores tortillas de toda la montaña», comentó Aurelio, y Paloma pudo detectar el orgullo genuino en su voz cuando hablaba de su esposa. «¿Hace cuánto que están casados?», preguntó Paloma. «8 años», respondió Rosa. «Nos conocimos en el pueblo cuando él bajaba a vender muebles». Yo acababa de divorciarme y estaba trabajando en la panadería de Doña Esperanza. «Rosa me salvó la vida», dijo Aurelio, y había algo profundamente íntimo en la forma en que la miraba. «Yo había venido a la montaña para alejarme del mundo, para esconderme de mis propios demonios. Ella me enseñó que esconderse no es lo mismo que sanar». Paloma sintió una punzada de curiosidad sobre los demonios de Aurelio, pero no se atrevió a preguntar. En cambio, se concentró en terminar su desayuno, sorprendida de descubrir que su cuerpo realmente tenía hambre después de días de privación. Después del desayuno, Rosa le mostró el resto de la propiedad. Además de la cabaña principal, había un taller donde Aurelio creaba muebles hechos a mano, un pequeño huerto donde Rosa cultivaba vegetales y hierbas, y un corral donde tenían algunas gallinas y una cabra llamada Esperanza. «Aurelio construyó todo esto con sus propias manos», explicó Rosa con orgullo. «Cuando llegó aquí, no había nada más que un claro en el bosque». «¿Por qué se vino a vivir tan aislado?», preguntó Paloma mientras acariciaba a una de las gallinas. Rosa vaciló por un momento, intercambiando una mirada con Aurelio. «Esa es su historia, si él quiere. Pero puedo decirte que a veces las personas necesitan tiempo y espacio para sanar de cosas que el mundo de abajo no entiende». Durante los siguientes días, Paloma comenzó a establecer una rutina. Ayudaba a Rosa con las tareas domésticas, aprendía sobre el cuidado de los animales y pasaba horas leyendo libros de la pequeña pero bien surtida biblioteca de la pareja. Por las tardes, a menudo se sentaba en el porche a observar las montañas, sintiendo cómo algo dentro de ella comenzaba a sanar. Aurelio era un hombre de pocas palabras, pero Paloma comenzó a notar la gentileza en cada uno de sus gestos. La forma en que se aseguraba de que siempre hubiera leña suficiente para mantener la cabaña caliente. Cómo él y Rosa trabajaban juntos en perfecta sincronía, comunicándose a menudo con miradas y pequeños gestos. La paciencia con que le enseñaba sobre el cuidado de las herramientas cuando ella expresó interés en aprender. Una tarde, mientras ella lo ayudaba a organizar el taller, finalmente reunió el valor para hacer la pregunta que la había estado molestando. «¿Por qué me ayudó? Realmente. Usted no me conocía, no me debía nada». Aurelio se detuvo en su trabajo, sosteniendo un cincel en sus manos callosas. Sus ojos se perdieron por un momento, como si estuviera viendo algo que ella no podía ver. «Tuve una hija una vez», dijo finalmente, su voz apenas audible por encima del viento que susurraba entre los árboles. Paloma sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. La forma en que lo dijo, en tiempo pasado, le dijo todo lo que necesitaba saber. Se llamaba Elena. «Tenía tu edad cuando pasó». «Lo siento», susurró Paloma. Aurelio asintió, colocando el cincel cuidadosamente en su lugar. «Elena luchaba con cosas similares a las tuyas. No exactamente lo mismo, pero la gente puede ser muy cruel con los que ven como diferentes. Su madre y yo no supimos cómo ayudarla.
No entendíamos que las palabras pueden lastimar tanto como los golpes. Paloma sintió lágrimas picando en sus ojos. ¿Qué pasó? Se quitó la vida cuando tenía 18 años. Dejó una carta diciendo que estaba cansada de sentirse como una carga, cansada de decepcionar a todos, cansada de no encajar en el mundo. El silencio que siguió fue profundo y doloroso. Paloma pudo sentir el peso del dolor de Aurelio, la culpa que probablemente cargaba cada día. ¿Por eso se vino a vivir aquí? No era una pregunta. Por eso me vine a morir aquí, corrigió Aurelio. No a vivir, a morir. Pensé que si me alejaba lo suficiente del mundo, si me castigaba lo suficiente con la soledad, tal vez podría expiar mi fracaso como padre. Pero Rosa lo encontró. Rosa me encontró, sonrió tristemente, y me enseñó que el dolor no se cura con más dolor, que honrar la memoria de Elena significaba ayudar a otras personas que estaban pasando por lo que ella pasó. Paloma sintió como si todas las piezas del rompecabezas finalmente encajaran. La gentileza de Aurelio, su protección feroz, la forma en que la había arriesgado todo para sacarla del granero, no había sido casualidad. Había sido un padre tratando de salvar a la hija que ya no podía salvar. Cuando te vi en ese granero, continuó Aurelio, por un momento vi a Elena. Vi a una chica que había sido quebrada por las personas que se suponía debían protegerla, y supe que no podía fallar otra vez. Paloma se acercó a él y, después de un momento de vacilación, le tomó la mano. Era áspera y fuerte, pero temblaba ligeramente. «Usted no falló con Elena», dijo con convicción, «y no está fallando conmigo. Por primera vez en mi vida, alguien me ha hecho sentir que valgo la pena». Aurelio apretó su mano suavemente. «Siempre has valido la pena, Paloma. El problema nunca has sido tú». Esa noche, durante la cena, Rosa hizo un anuncio que tomó a Paloma por sorpresa. «He estado pensando», dijo mientras servía el guisado de venado que había estado cocinando todo el día. «Paloma, ¿has pensado en terminar la preparatoria?» Paloma se atragantó ligeramente con su comida. «Dejé la escuela hace 2 años. Mi papá dijo que era un desperdicio de dinero porque yo nunca iba a conseguir un trabajo decente de todas formas». «Eso es exactamente por qué deberías terminarla», dijo Rosa con firmeza. «No para demostrarle nada a él, sino para demostrarte algo a ti misma». «No sé si soy lo suficientemente inteligente», admitió Paloma. «Siempre he sido la estudiante lenta, la que no entendía las cosas tan rápido como los demás. O tal vez eras la estudiante que estaba demasiado preocupada por sobrevivir emocionalmente en casa como para concentrarse en los estudios», sugirió Rosa. «Hay una gran diferencia». Aurelio asintió. Rosa tiene razón. Además, conozco a María Sandoval, la directora de la preparatoria abierta en el pueblo. Es buena gente. Podría hablar con ella sobre tu situación». La idea era aterradora y emocionante al mismo tiempo. Durante años, Paloma había asumido que su futuro estaba predeterminado. Sería una carga para su familia hasta que muriera joven por complicaciones relacionadas con su peso, como su padre le había predicho tantas veces. La posibilidad de educación, de un futuro diferente, se sentía casi imposible de imaginar. «¿Y si fracaso?», preguntó. «¿Y si no fracasas?», contraatacó Rosa. «¿Y si descubres que eres mucho más capaz de lo que te han hecho creer?». Durante las siguientes semanas, Rosa comenzó a tutorear a Paloma en matemáticas básicas y comprensión de lectura. Para sorpresa de Paloma, descubrió que realmente disfrutaba aprender cuando no había presión, cuando no había nadie burlándose de ella por hacer preguntas o tomarse tiempo para entender conceptos. Rosa era una maestra paciente e intuitiva. Había sido contadora antes de su primer matrimonio y tenía un don para explicar conceptos complejos de maneras que Paloma podía entender. Más importante aún, nunca la hacía sentir estúpida cuando no entendía algo inmediatamente.
La inteligencia no es sobre qué tan rápido aprendes algo, le explicó Rosa una tarde mientras trabajaban en problemas de álgebra. Es sobre tu capacidad de seguir intentando hasta que lo domines. Paloma comenzó a creer que tal vez Rosa tenía razón. Tal vez las dificultades que había tenido en la escuela no habían sido sobre su capacidad intelectual, sino sobre las circunstancias imposibles en las que había estado tratando de aprender. Una mañana, 3 semanas después de su llegada, Rosa anunció que era hora de ir al pueblo. «Necesitas ropa nueva, útiles escolares y conocer a María Sandoval», dijo. «Además, es hora de que empieces a reconstruir tu relación con el mundo exterior». La idea de regresar al pueblo donde todos conocían a su familia, donde la historia de la chica gorda de los Herrera era probablemente conocimiento común, llenó a Paloma de ansiedad. «¿Y si me encuentro con mis padres?», preguntó. «Entonces los saludas educadamente y sigues con tu vida», respondió Rosa con calma. «Tú ya no eres su prisionera, Paloma. Eres una persona libre tomando decisiones sobre su propio futuro». El viaje al pueblo fue revelador. Paloma había esperado miradas de lástima, comentarios susurrados, la curiosidad morbosa que había experimentado toda su vida. En cambio, encontró algo diferente. La gente la miraba, sí, pero había algo nuevo en sus expresiones. Respeto, tal vez, o admiración. Rosa la presentó como nuestra amiga Paloma, sin elaborar sobre las circunstancias que la habían llevado a la montaña, y la mayoría de las personas fueron educadas y acogedoras. En la tienda de ropa, la dependienta la ayudó a encontrar prendas que le quedaran bien y se sintieran cómodas, sin hacer comentarios sobre su talla o sugerir que esto la haría ver más delgada. En la papelería, el dueño le mostró con entusiasmo los diferentes tipos de cuadernos y plumas, emocionado de tener una nueva estudiante en el pueblo. Pero fue en la preparatoria abierta donde Paloma experimentó el momento más transformador del día. María Sandoval era una mujer de unos 50 años, con cabello plateado peinado en un chongo elegante y ojos intensos que parecían ver directamente en el alma de las personas. Cuando Rosa le explicó la situación de Paloma, sin entrar en detalles específicos sobre el abuso, María asintió con comprensión. «Tenemos varios estudiantes que han tenido que tomar caminos no tradicionales hacia su educación», dijo María. «Aquí no juzgamos las historias pasadas, solo nos importa hacia dónde quieren ir». Le hizo un examen de ubicación que reveló que, aunque tenía lagunas en ciertas áreas, especialmente matemáticas, su nivel de lectura y escritura era superior al promedio. «Tienes una mente analítica natural», observó María, después de revisar sus respuestas, «y una perspectiva madura sobre temas complejos. Creo que vas a destacar aquí». Por primera vez en su vida, alguien en un entorno educativo había visto potencial en lugar de limitaciones. Paloma sintió algo expandirse en su pecho, una sensación que tardó un momento en reconocer como orgullo. Cuando regresaron a la montaña esa tarde, Paloma cargaba una mochila nueva llena de libros y útiles escolares. Pero más importante, cargaba algo intangible pero poderoso. La creencia de que podía tener un futuro diferente al que le habían predicho. Esa noche, mientras cenaban, Aurelio hizo un comentario que la sorprendió. «El pueblo está hablando de ti», dijo. Paloma se tensó inmediatamente. «¿Qué están diciendo?» «Que la chica de los Herrera está estudiando para terminar la preparatoria. Que se ve diferente, más segura. Que tal vez tenían razón sobre tu padre después de todo». «¿Qué quiere decir con eso último?» Rosa y Aurelio intercambiaron una mirada. «Tu papá no tiene la mejor reputación en el pueblo», explicó Rosa. «La gente ha visto cómo trata a tu mamá en público. Han escuchado los gritos que vienen de su casa. Muchos sospechaban que las cosas no estaban bien, pero no sabían cómo intervenir. ¿Y ahora? Ahora están viendo que tenían razón al preocuparse», dijo Aurelio. «Y están viendo que es posible sobrevivir y prosperar después de salir de una situación así». Paloma procesó esta información en silencio. Durante años había asumido que era invisible para el resto del mundo, que nadie notaba su sufrimiento porque nadie se preocupaba.
Descubrir que había personas que sí habían notado, que sí se habían preocupado, pero no habían sabido cómo ayudar, cambió algo fundamental en su comprensión del mundo. Doña Esperanza de la panadería me preguntó si estarías interesada en trabajar los fines de semana, continuó Rosa. Dice que necesita ayuda extra y que le gustó tu actitud cuando fuimos hoy. La idea de un trabajo, de ganar su propio dinero, de contribuir de alguna manera significativa al mundo, era intoxicante. Durante 17 años había sido completamente dependiente, completamente a merced de otros. La posibilidad de independencia económica, aunque fuera pequeña, se sentía revolucionaria. ¿Ustedes creen que puedo hacerlo?, preguntó. ¿Estudios y trabajo al mismo tiempo? Creemos que puedes hacer cualquier cosa que te propongas, respondió Rosa sin vacilación. Pero más importante, ¿tú crees que puedes hacerlo? Paloma consideró la pregunta seriamente. Hace un mes la respuesta habría sido un rotundo no, pero algo había cambiado en ella durante estas semanas en la montaña. Las voces críticas en su cabeza, las que sonaban sospechosamente como la voz de su padre, habían comenzado a silenciarse. En su lugar, había comenzado a emerger una voz nueva, más suave pero más fuerte, su propia voz. Sí, dijo finalmente, creo que puedo hacerlo. Y por primera vez en su vida, realmente lo creía. El domingo por la mañana, 3 meses después de su llegada a la montaña, Paloma se preparó para su primer día de trabajo en la panadería de Doña Esperanza. Se había levantado antes del amanecer, nerviosa pero emocionada, y había elegido cuidadosamente su ropa. Jeans nuevos que le quedaban bien y una blusa azul cielo que Rosa había insistido en comprarle porque hacía que sus ojos brillaran. Durante el desayuno, Aurelio la observó con una sonrisa que no pudo ocultar. «Estás diferente», comentó. «¿Diferente cómo?», preguntó Paloma, aunque creía saber la respuesta. «Más grande», dijo, y luego aclaró al ver su expresión de confusión. «No físicamente, tu presencia. Ocupas más espacio en el mundo». Rosa asintió con aprobación. Es lo que pasa cuando una persona comienza a creer en su propio valor. Paloma había notado los cambios también, no solo en cómo se sentía, sino en cómo se movía por el mundo. Ya no caminaba con los hombros encorvados, tratando de volverse invisible. No evitaba el contacto visual. Cuando hablaba, su voz era más clara, más firme. El peso no había cambiado significativamente, aunque se sentía más fuerte físicamente gracias al trabajo en la montaña y la comida regular y nutritiva. Pero algo más profundo había cambiado. Ya no sentía que su peso definiera completamente quién era como persona. Si algo pasa hoy, si alguien dice algo que te moleste, recuerda que sus palabras dicen más sobre ellos que sobre ti, le aconsejó Rosa mientras la acompañaba a la camioneta. Doña Esperanza resultó ser una mujer entrada en los 60, pequeña pero enérgica, con manos expertas que podían crear milagros con masa y harina. Su panadería era el corazón social del pueblo, el lugar donde la gente se reunía cada mañana para comprar pan fresco e intercambiar noticias. «Mira, muchacha», le dijo doña Esperanza mientras le mostraba cómo organizar los panes en las vitrinas. «Aquí va a venir todo tipo de gente. Algunos van a ser amables, otros van a ser groseros. Algunos van a tratarte con respeto, otros van a tratarte como si fueras invisible. Pero recuerda siempre que como tú los trates a ellos es lo que define tu carácter, no como ellos te traten a ti». Paloma asintió, absorbiendo la sabiduría de esta mujer que obviamente había visto mucho en su vida. Los primeros clientes del día fueron un joven matrimonio con 2 niños pequeños. Paloma los atendió nerviosamente, pero ellos fueron educados y pacientes mientras ella aprendía a usar la caja registradora. Los niños la miraron con curiosidad inocente, pero sin malicia. Fue alrededor de las 10 de la mañana cuando el momento que había estado temiendo finalmente llegó. La campanilla de la puerta sonó y Paloma levantó la vista para ver a Carmen, su madre, parada en el umbral. Carmen se había visto mejor.
Tenía ojeras profundas, había perdido peso y su ropa colgaba de su frén pequeño de una manera que sugería que había estado comiendo poco. Cuando vio a Paloma detrás del mostrador, se quedó paralizada, con los ojos llenándose inmediatamente de lágrimas. «Hija», susurró. «Mamá», respondió Paloma, manteniendo su voz neutral. Doña Esperanza, que había estado observando desde la trastienda, se acercó discretamente. «Carmen, qué gusto verte. ¿Qué te puedo ofrecer hoy?» Carmen pareció recordar dónde estaba. Solo el pan de siempre, doña Esperanza». Paloma empacó el pan con manos que solo temblaron ligeramente. Cuando se lo entregó a su madre, sus dedos se rozaron brevemente. «Te ves bien», dijo Carmen, su voz quebrada. «Te ves feliz». «Lo estoy», respondió Paloma honestamente. «Tu papá, él dice que no debería hablar contigo. Dice que tomaste tu decisión». «La tomé». Carmen asintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Solo quería que supieras que pienso en ti todos los días, que siento mucho no haber sido más fuerte». Paloma sintió una oleada de emociones complejas: dolor, perdón, tristeza, comprensión. Su madre había sido otra víctima en esa casa, otra persona quebrada por el control tóxico de Esteban. «Mamá», dijo suavemente, «usted siempre puede tomar una decisión diferente. Nunca es demasiado tarde». Carmen la miró con ojos desesperanzados. «No soy tan valiente como tú». «No se trata de valentía, se trata de decidir que uno merece ser tratado con dignidad». Carmen pagó por el pan y se dirigió hacia la puerta. En el umbral se volvió una vez más. «Te amo, hija». «Siempre te he amado». «Yo también la amo, mamá, pero amar a alguien no significa permitir que te lastimen». Después de que Carmen se fue, Paloma se quedó parada detrás del mostrador, procesando el encuentro. Doña Esperanza se acercó y le puso una mano maternal en el hombro. «Eso fue muy bien manejado, muchacha». «¿Cree que hice lo correcto?» «Creo que fuiste honesta sin ser cruel. Eso es todo lo que cualquiera puede hacer». El resto del día pasó sin incidentes. Paloma se sorprendió a sí misma disfrutando del trabajo, la satisfacción de servir a los clientes, el orgullo de hacer bien las tareas que le habían asignado, la sensación de pertenecer a algo más grande que ella misma. Cuando Rosa llegó a recogerla al final del día, Paloma estaba radiante. «¿Cómo te fue?», preguntó Rosa. «Mejor de lo que esperaba», respondió Paloma, «mucho mejor». Durante el camino de regreso a la montaña, le contó a Rosa sobre el encuentro con su madre. Rosa la escuchó sin interrumpir, asintiendo en los momentos apropiados. «¿Crees que hice mal en no ir con ella?», preguntó Paloma finalmente. «¿Tú crees que hiciste mal?». Paloma consideró la pregunta cuidadosamente. «No, creo que si regresara ahora sería porque me siento culpable, no porque sea lo correcto para mí. Y creo que eso no ayudaría a nadie, ni siquiera a ella». «Entonces tienes tu respuesta». Esa noche, durante la cena, Paloma hizo un anuncio que había estado considerando durante semanas. «Quiero empezar a pagarles renta», dijo. Aurelio y Rosa intercambiaron una mirada. «Paloma, eso no es necesario», dijo Aurelio. «Para mí sí lo es. Ustedes me han dado un hogar, una familia, una oportunidad de ser quien realmente soy. No puedo seguir siendo solo una receptora. Necesito contribuir». Rosa sonrió con comprensión. «Es importante para ti sentir que eres independiente». «Exactamente. Entonces acepto tu renta», dijo Aurelio, «pero con una condición». «¿Cuál?». «Que una parte del dinero vaya a una cuenta de ahorros para tu futuro, ya sea para la universidad, para tu propio lugar eventualmente, o para lo que decidas hacer con tu vida». Paloma sintió una calidez expandirse en su pecho. Incluso cuando accedía a su necesidad de independencia, Aurelio seguía protegiéndola, siguiendo asegurándose de que tuviera opciones para el futuro. «Trato hecho», dijo, extendiéndole la mano. Aurelio la estrechó con solemnidad, como si estuvieran sellando un acuerdo de negocios importante, porque, en muchas maneras, lo era. Los meses siguientes pasaron en una rutina que se sentía natural y sanadora.
Paloma trabajaba en la panadería los fines de semana y 2 tardes entre semana. Los otros días asistía a clases en la preparatoria abierta, donde había descubierto que tenía un talento particular para la literatura y las ciencias sociales. Sus calificaciones eran excelentes, pero más que eso, había redescubierto el placer de aprender. Sin la presión constante de los comentarios negativos en casa, sin la ansiedad de ser humillada por hacer preguntas, había florecido académicamente. María Sandoval se había convertido en otra figura maternal en su vida, empujándola gentilmente pero firmemente hacia la excelencia. «Tienes potencial para la universidad», le dijo una tarde después de que Paloma entregara un ensayo particularmente bien escrito sobre las causas de la pobreza rural. ¿Universidad? Paloma no pudo ocultar su sorpresa. «Nunca pensé que eso fuera una posibilidad para mí». «¿Por qué no?» Porque siempre me dijeron que no era lo suficientemente inteligente, que la gente como yo no va a la universidad». María se quitó los lentes y miró a Paloma directamente a los ojos. «Paloma, déjame decirte algo que me tomó años aprender. La gente que te dice que no puedes hacer algo generalmente está hablando de sus propias limitaciones, no de las tuyas». Esa noche, Paloma llegó a casa llena de emoción sobre la posibilidad de educación universitaria. Rosa y Aurelio la escucharon con entusiasmo creciente. «¿Qué te gustaría estudiar?», preguntó Rosa. «Trabajo social», respondió Paloma sin vacilación. «Quiero ayudar a otros niños y jóvenes que están pasando por lo que yo pasé». Aurelio asintió lentamente. Elena quería estudiar psicología por las mismas razones. Era la primera vez que mencionaba a su hija en meses y Paloma sintió el peso del momento. Tal vez esta es una manera de honrar su memoria», sugirió suavemente. «Tal vez lo es», acordó Aurelio, sus ojos húmedos pero sonrientes. A medida que el año escolar avanzaba, Paloma comenzó a notar cambios en cómo las personas del pueblo la trataban. Ya no era la chica gorda de los Herrera, sino Paloma, la estudiante que trabaja en la panadería o la muchacha que siempre está leyendo en el parque. Su identidad había comenzado a expandirse más allá de su apariencia física. La gente hablaba de su ética de trabajo, de su amabilidad con los clientes, de sus buenas calificaciones. Por primera vez en su vida, era conocida por quien era, no por cómo se veía. Una tarde de primavera, mientras caminaba del trabajo a casa, Aurelio le había enseñado a manejar y ella había comprado una bicicleta usada con sus ahorros, se encontró con un grupo de chicos de su edad anterior escuela. Por un momento, el pánico familiar la invadió. Estos eran los mismos chicos que la habían atormentado durante años con sus burlas y comentarios crueles. Pero cuando la vieron, algo diferente pasó. En lugar de risas y señalamientos, la saludaron educadamente. Uno de ellos, Carlos, un chico que había sido particularmente cruel con ella, se acercó. «Oye, Paloma», dijo rascándose la cabeza nerviosamente, «solo quería decirte que siento mucho cómo te tratamos en la escuela. No estuvo bien». Paloma lo miró con sorpresa. «¿Por qué te disculpas ahora?» «Porque mi hermana menor está pasando por algo similar. Y me di cuenta de lo que nuestras palabras pueden hacerle a alguien. Mi mamá me dijo que hablaras con ella, que eres realmente inteligente y buena persona. Me hizo darme cuenta de que nunca realmente te conocimos, solo juzgamos». Paloma sintió una mezcla de vindicación y compasión. «Agradezco la disculpa, Carlos, y si tu hermana necesita a alguien con quien hablar, puede buscarme en la panadería». «¿En serio? Eso sería increíble. Gracias». Mientras continuaba su camino a casa, Paloma reflexionó sobre cuánto habían cambiado las cosas. No solo para ella, sino aparentemente para otras personas también. Su transformación había sido visible para toda la comunidad, y de alguna manera había cambiado la conversación sobre el acoso y la aceptación. Esa noche compartió la historia con Rosa y Aurelio. «Estás convirtiéndote en un ejemplo», observó Rosa. «Estás mostrando que es posible cambiar, crecer, transformarse». «Pero lo más importante», añadió Aurelio,
Estás mostrando que el valor de una persona no está determinada por cómo otros la ven, sino por cómo ella se ve a sí misma y cómo trata a otros. Paloma asintió, sintiéndose profundamente agradecida por estos dos ángeles disfrazados que habían aparecido en su vida en el momento más oscuro. Había llegado a ellos rota, desesperada, convencida de que no valía nada. Ellos la habían ayudado a reconstruirse, no cambiando quién era fundamentalmente, sino ayudándola a descubrir quién había sido siempre debajo de años de abuso y condicionamiento negativo. Mientras se preparaba para dormir esa noche, Paloma se miró en el espejo de su cuarto. La cara que le devolvía la mirada ya no era la de una víctima. Era la cara de una sobreviviente, de una luchadora, de una joven mujer que había encontrado su valor propio y no estaba dispuesta a dejarlo ir nunca más. En 6 meses se graduaría de la preparatoria. En 1 año, si todo salía bien, estaría comenzando la universidad. Tenía un trabajo que amaba, una familia elegida que la apoyaba incondicionalmente, y por primera vez en su vida tenía sueños reales para el futuro. Pero más que todo eso, tenía algo que había creído perdido para siempre. Tenía esperanza. La graduación de la preparatoria abierta se llevó a cabo en un sábado soleado de junio. Paloma se despertó temprano, no por nerviosismo, sino por emoción pura. Había trabajado durante 10 meses para llegar a este día, estudiando largas horas después del trabajo, luchando con conceptos que al principio le parecían imposibles, pero nunca rindiéndose. Rosa había insistido en comprarle un vestido nuevo para la ocasión, un vestido azul marino sencillo pero elegante que le quedaba perfectamente y la hacía sentirse hermosa sin ser ostentoso. Cuando se miró en el espejo esa mañana, vio algo que nunca había visto antes, una joven mujer exitosa, confiada, radiante de logro propio. Durante el desayuno, Aurelio le entregó una pequeña caja envuelta en papel dorado. «Un regalo de graduación», dijo con una sonrisa tímida. Dentro de la caja había una cadena delgada de plata con un dije en forma de montaña. Era simple pero hermoso, claramente hecho a mano. «Lo tallé yo mismo», explicó Aurelio, «para que siempre recuerdes que las montañas más altas se escalan un paso a la vez». Paloma sintió lágrimas picando en sus ojos mientras se ponía la cadena. «Es perfecta, gracias». Rosa también tenía un regalo, un libro de cuero encuadernado con páginas en blanco. «Para que escribas tu propia historia a partir de ahora», dijo Rosa, «no la historia que otros escribieron sobre ti, sino la que tú quieras crear». La ceremonia se llevó a cabo en el gimnasio de la preparatoria regular del pueblo. No era una clase grande, solo 12 estudiantes de diferentes edades y circunstancias, todos unidos por la determinación de terminar su educación a pesar de los obstáculos. Paloma fue llamada para recibir su diploma con honores académicos, el reconocimiento especial dado al estudiante con el promedio más alto de la clase. Mientras caminaba hacia el estrado, pudo ver a Rosa y Aurelio en la audiencia, de pie y aplaudiendo con orgullo evidente en sus rostros. También vio otras caras familiares. Doña Esperanza, que había cerrado la panadería temprano para estar ahí. María Sandoval, cuya sonrisa era tan brillante como el sol. Varios clientes regulares de la panadería que habían llegado a conocerla y respetarla durante el último año. Cuando María le entregó el diploma, le susurró: «Esto es solo el comienzo, muchacha. Vas a hacer grandes cosas». Después de la ceremonia, hubo una pequeña recepción en el patio de la escuela. Paloma estaba hablando con uno de sus compañeros de clase cuando alguien tocó su hombro. Se volvió para encontrar a Carmen parada detrás de ella. Su madre se veía mejor que la última vez que la había visto. Había ganado algo de peso, tenía mejor color en las mejillas y había algo diferente en sus ojos, algo que se parecía a la determinación. «Felicidades, hija», dijo Carmen, su voz temblorosa pero sincera. «Gracias por venir, mamá. No me lo habría perdido por nada del mundo. Estoy tan orgullosa de ti. Siempre he estado orgullosa de ti». Paloma sintió una mezcla familiar de amor y dolor. «¿Cómo está papá?» Carmen vaciló. Tu papá ya no vive en la casa». Paloma la miró con sorpresa. «¿Qué pasó?»
Después de que te fuiste, las cosas empeoraron. Él estaba furioso, bebía más, y yo finalmente entendí lo que tú me habías dicho, que amar a alguien no significa permitir que te lastimen. ¿Se divorciaron? Estamos en proceso. Ha sido difícil, pero doña Rosa me ayudó a encontrar un abogado. Y tengo un trabajo en la escuela primaria, limpiando y ayudando en la cocina. No es mucho, pero es mío. Paloma sintió una oleada de orgullo por su madre. Me alegro mucho, mamá. Sé lo difícil que debe haber sido. Tú me enseñaste que era posible, dijo Carmen, tocando el brazo de Paloma suavemente. Verte partir, verte prosperar, me hizo darme cuenta de que yo también podía elegir algo diferente. ¿Está contenta? Por primera vez en años, sí, estoy contenta. Se abrazaron entonces madre e hija, no como víctimas, sino como sobrevivientes que habían encontrado la fuerza para reescribir sus historias. ¿Te gustaría venir a cenar algún día?, preguntó Carmen. A la montaña, digo. Me gustaría conocer mejor a las personas que te han cuidado tan bien. Paloma miró hacia donde Rosa y Aurelio estaban hablando con María Sandoval, sus caras llenas de orgullo y alegría. Su familia elegida, las personas que la habían visto cuando nadie más la veía, que la habían amado cuando ella no sabía cómo amarse a sí misma. Me encantaría, dijo Paloma. A ellos también les gustaría conocerte mejor. Esa noche, de regreso en la montaña, celebraron con una cena especial que Rosa había preparado. Todos los platillos favoritos de Paloma preparados con amor y sin una pizca de juicio. Durante la comida, hablaron sobre el futuro. Paloma había sido aceptada en la universidad estatal con una beca parcial que cubriría la mayoría de sus gastos. Va a ser diferente vivir en la ciudad, dijo Rosa. Más gente, más ruido, más tentaciones y distracciones. Pero también más oportunidades, añadió Aurelio. Y tienes las herramientas ahora para navegar cualquier cosa que se presente. Los voy a extrañar mucho, admitió Paloma. Y nosotros a ti, dijo Rosa, pero no nos vamos a ir a ningún lado. Esta siempre será tu casa. Aurelio asintió. Y esperamos que traigas a algunos de esos estudiantes universitarios algún fin de semana. Esta casa se siente muy vacía cuando solo somos Rosa y yo. Paloma sonrió, imaginándose trayendo amigos a conocer a esta pareja extraordinaria que había cambiado el curso de su vida. Se preguntó si sus futuros amigos entenderían inmediatamente lo especiales que eran Rosa y Aurelio, o si tendrían que conocerlos como ella los había conocido, lentamente, descubriendo capa tras capa de bondad, sabiduría y amor incondicional. Más tarde esa noche, Paloma salió al porche con una taza de té y se sentó en la silla mecedora que Aurelio había construido para ella después de notarle que le gustaba sentarse afuera por las tardes. Las estrellas brillaban con la intensidad que solo era posible en la montaña, lejos de las luces de la ciudad. Pensó en todo el camino que había recorrido desde esa noche terrible cuando había sido encerrada en el granero. La chica que había sido rescatada ese día ya no existía, no en la forma que había existido entonces. Esa chica había sido quebrada, desesperada, convencida de que no valía nada. La mujer en la que se había convertido era fuerte sin ser dura, compasiva sin ser ingenua, segura sin ser arrogante. Había aprendido que su valor no dependía de la aprobación de otros, que su futuro no estaba determinado por su pasado, y que el amor real, el amor saludable, no venía con condiciones imposibles de cumplir. Rosa salió al porche y se sentó en la silla junto a ella. ¿En qué piensas?, preguntó suavemente. En lo diferente que es todo ahora, en cómo una sola decisión puede cambiar el curso de toda una vida. ¿Te refieres a la decisión de irte de tu casa? Paloma consideró la pregunta. En parte, pero también me refiero a la decisión de Aurelio, de bajar de la montaña esa noche, a tu decisión de recibirme en su casa, a la decisión de doña Esperanza de darme trabajo, a todas las pequeñas decisiones que las personas buenas toman para ayudar a otros. Rosa asintió pensativamente. Es cierto,
Nunca sabemos cómo nuestras acciones van a afectar a otros. Por eso es importante actuar con bondad siempre que podamos. Rosa, dijo Paloma después de un momento, ¿alguna vez sienten que rescatarme los ayudó a ustedes también de alguna manera? Rosa sonrió en la oscuridad. Por supuesto. Aurelio había estado cargando culpa sobre Elena durante años. Ayudarte a ti le dio una manera de canalizar ese dolor hacia algo positivo. ¿Y a mí? A mí me recordó por qué dejé mi primer matrimonio. Me recordó lo importante que es luchar por las personas que no pueden luchar por sí mismas. Entonces, todos nos salvamos mutuamente de alguna manera. Creo que así es como funciona la familia real, dijo Rosa. No es sobre la sangre o los papeles legales, es sobre las personas que eligen quedarse, que eligen cuidar, que eligen amar sin condiciones. Paloma alcanzó la mano de Rosa en la oscuridad y la apretó suavemente. Gracias por elegirme. Gracias por permitir que te eligiéramos. Se quedaron sentadas en silencio cómodo, dos mujeres que habían encontrado sanación en la bondad mutua, escuchando los sonidos nocturnos de la montaña que se había convertido en sinónimo de hogar, seguridad y amor verdadero. En 3 meses, Paloma empezaría un nuevo capítulo de su vida en la universidad. Estudiaría trabajo social, seguiría el sueño de ayudar a otros jóvenes que enfrentaban situaciones similares a la suya. Sabía que sería desafiante, que habría momentos de duda y dificultad, pero también sabía que tenía algo que no había tenido durante los primeros 17 años de su vida. Tenía una base sólida de amor propio, una red de apoyo inquebrantable y la certeza absoluta de que era digna de respeto, amor y todas las oportunidades que pudiera crear para sí misma. El granero donde había sido encerrada seguía ahí, en la propiedad de su padre, pero ya no era un símbolo de su prisión. Se había convertido en un recordatorio de su fuerza, del momento cuando había decidido que merecía más que supervivencia. Merecía prosperidad, felicidad y la oportunidad de convertirse en la mejor versión de sí misma. Mientras las estrellas brillaban sobre la montaña, Paloma Herrera, estudiante universitaria, empleada valorada, hija querida en una familia elegida, sonrió y comenzó a planear el futuro que había aprendido a creer que merecía. Porque al final, esa era la lección más importante que había aprendido, que cada persona merece ser amada, respetada y valorada exactamente como es, mientras trabaja para convertirse en quien quiere ser. Y esa lección, forjada en la oscuridad de un granero, pero floreciendo bajo la luz de la compasión genuina, era algo que nadie podría quitarle jamás.